Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a este video donde te voy a estar mostrando cómo operar adecuadamente los soportes y las resistencias, que son zonas que son muy manipuladas por los mercados financieros. Entonces, para que aprendas a dominarlas perfectamente. Espero que sigas este canal de YouTube donde constantemente estoy subiendo contenido de trading, sea básico, intermedio o avanzado, y en mi canal de Telegram donde comparto señales y más información de gran interés para ti. Bienvenidos, empecemos con este video. Cuando nosotros comenzamos en el mundo del trading, una de las primeras cosas que nos enseñan es a operar soportes y resistencias. Nos dicen que cuando el precio toca en una zona varias veces es porque está respetando esa zona y es ahí donde nosotros debemos de ingresar. Eso es lo que nosotros aprendemos al principio. Nosotros no nos damos cuenta que los mercados son 100% manipulados. Cualquier mercado financiero, en este caso Forex, índices sintéticos, los commodities, todos los mercados financieros son manipulados. Como las personas que manipulan los mercados financieros, que son los bancos, grandes instituciones, los mismos brokers, saben dónde la mayoría están ingresando en sus operaciones, es ahí donde ellos hacen las manipulaciones. Como saben que todo el mundo empieza a operar soportes y resistencias, y eso es lo que nos enseñan desde un principio, son en esas zonas en donde ocurren las grandes manipulaciones de los mercados financieros. Entonces, te quiero mostrar cómo vas a poder operar los soportes y las resistencias teniendo en cuenta estas manipulaciones que ellos nos hacen para que tú salgas de ser parte de las masas y empieces a operar el mercado luego de que las grandes instituciones, que son las que se encargan de hacer las manipulaciones, dejen sus huellas para que tú puedas tomar tus operaciones. Veamos este ejemplo acá en el CAT JPY en una temporalidad de 4 horas. Acá hago una salvedad. Esto ocurre para personas que operan swing trading, para personas que operan intraday o temporalidades más pequeñas, o incluso para scalping. Lo mismo que les voy a mostrar acá en este gráfico de 4 horas, lo vamos a poder ver en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora. Normalmente las personas toman sus operaciones en una zona de soporte o de resistencia. Primero, ¿qué es una zona de soporte o una zona de resistencia? Acá estamos marcando una zona de resistencia. Son zonas en donde el mercado en la parte de arriba crea techos, es decir, en estas zonas el mercado empieza a respetar. Miren que toca acá una vez, el mercado cae, toca acá otra vez, el mercado cae y vuelve y hace varios toques a la misma zona y la respeta. Eso es una zona de resistencia. Cuando hablamos de una línea, de una zona de soporte, son estas zonas de acá, en donde el mercado en la parte de abajo crea pisos, toca varias veces, rechaza, toca otra vez, rechaza, toca otra vez, medio rechaza. Entonces, una zona de soporte, una zona de resistencia, son zonas en donde el mercado hace varios toques, es decir, el precio llega a esas zonas y no los pasa, ya sea no lo rompe hacia arriba para una zona de resistencia o no lo rompe hacia abajo para una zona de soporte. Es ahí donde cuando muchas personas empiezan a ver estas zonas de acá y empiezan a entrar, en este caso, en ventas. Adicional, se basan de lo siguiente: el mercado viene con una estructura bajista, rompiendo bajos más bajos. Bien, vuelve y hace otro toque. Cuando ya hay dos toques, como es en este caso, ya genera una zona de soporte o una zona de resistencia. Cuando hay un doble piso o un doble techo, en este caso acá vemos un doble techo, el mercado ahí ya generó una zona de resistencia. Entonces miren que el mercado respeta la zona, vuelve y toca, y miren que acá, en esta zona, que es el tercer toque, en esta zona el mercado empieza a romper velas anteriores. ¿Listo? Entonces, viene con una estructura bajista, el mercado genera resistencia y adicional en esas zonas empieza a darnos patrones de velas, como lo son este de acá, un patrón de vela, empieza a dar martillos, martillos invertidos, dojis, que son patrones de vela que generan cambios de estructura. Como acá estamos viendo que el precio empezó a subir, pero ¿hasta dónde subió? Hasta la zona en donde empezó a ser la zona de resistencia. Y acá en esta zona el mercado entonces empieza a dar patrones de cambio de estructura indicando que realmente quiere caer y empieza a generar patrones, empieza a generar velas envolventes.
miren que este bajo de acá rompe este bajo de acá, entonces acá muchas personas ya están entrando en venta. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Miren que luego de que el mercado hace una pequeña reacción en ventas con el único objetivo de capturar más liquidez. ¿Qué significa eso? Que esas zonas de resistencia o de soporte, como son estas de acá, generan mucha captura de liquidez. Muchas personas entrando ahí en sus operaciones, en este caso, muchas personas entrando en venta. Entonces, acá hay una gran cantidad de dinero de minoristas. ¿Sí? O sea, personas así como tú y como yo que manejamos poco capital y que nuestras operaciones no logran mover el mercado tan agresivamente, que eso es lo que mueve el mercado de inyección de capital. Muchas personas acá entrando al mercado, es decir, hay liquidez, hay mucho dinero de los retail traders, ¿listo? De personas con poco capital, o sea, que tengan $1.000.000, $100.000, y estés arriesgando $10.000 por operación, eso no mueve el mercado. Los grandes inversionistas logran mover el mercado con más de $5 millones arriesgados en una operación, pero ellos saben dónde entrar y dónde salir. ¿Listo? Porque saben cómo la mayoría de las personas piensan. Entonces, muchas personas acá entrando en venta, ¿qué hacen las grandes instituciones? Empiezan a mover el mercado con un impulso muy fuerte hacia arriba. Y estas compras son agresivas y van en contra de lo que la mayoría de las personas están haciendo. Esas son las manipulaciones institucionales. Estas manipulaciones siempre ocurren después de una zona de soporte o de resistencia. Entonces, y miren que acá también, esto es una zona, si nos vamos hacia un pasado, miren esta zona de acá, son zonas en donde nos dicen, lo que antes fue piso, miren que acá el mercado respetó esta zona de piso, luego, después de un quiebre, se va a volver en techo. Y eso es lo que ocurre. El mercado cae, respeta esta zona, rompe la zona y empieza dentro de esa misma zona a generar resistencia. Eso hace que las personas acá estén entrando en ventas, porque se llama zona de polaridad. Lo que antes fue piso, ahora va a ser techo y viceversa. ¿Listo? Y es una ley que aplica realmente. Lo que antes fue piso, ahora va a ser techo o viceversa. Pero lo que nos falta saber es que eso ocurre inclusive luego de una manipulación. Bien, digamos que tú entraste acá al mercado, entraste en una venta, empezaste a obtener una ganancia y digamos que te saliste ahí en el mercado y te saliste positivo y obtuviste tu take profit porque ibas hasta acá, porque ibas hasta esta zona de acá. No sabes lo que ocurrió después y es que el mercado vuelve y llega a la zona. Miren que con esta vela el mercado vuelve y llega, entonces probablemente también muchas personas nuevamente entrando acá en esta zona y luego sube el mercado. Entonces, las personas que entraron acá, digamos que obtuvieron algo de beneficio si estaban esperando su take profit acá súper cerca. De pronto otras personas entraron acá, bajemos de temporalidad para ver cómo se ve esto. Miren, el mercado vuelve y llega a la zona y justo en esa zona empieza a darnos reversión nuevamente. Entonces acá con este movimiento el mercado rompe bajos anteriores, otras personas acá entrando en venta y digamos que si tú entraste acá en venta, el mercado no te dio oportunidad de tomar algo de beneficio, inmediatamente sube y hace su manipulación. Entonces, ya puedo ir ajustando también el movimiento de manipulación a medida que voy bajando de temporalidad para ajustar nuestros puntos de entrada. Entonces, esta fue realmente las compras, desde una hora, las compras que generaron la manipulación de toda esta zona acá. ¿Listo? No operamos zonas de resistencia o de soporte sin que haya una manipulación, porque tú acá hubieses podido quedar en ganancia, pero tú no sabes cuándo va a ocurrir una manipulación. Siempre, no importa cuánto se tarde, una hora más, una semana más, un mes más, años, no importa cuánto pase, siempre va a haber una manipulación. Inclusive, veamos el ejemplo de lo que pasó con el oro esta semana. Quiero que veamos algo.
No importa cuánto tiempo pase, miremos lo que ocurrió con el oro. Veamos este movimiento súper fuerte. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese movimiento? Si nos vamos para meses, vamos a ver que acá hay una zona de resistencia. Esta zona en donde el mercado venía respetando desde el año 2020. ¿Listo? Miren, desde agosto del 2020 hubo el primer toque, luego vino acá en marzo del 2022 otro toque, luego por acá en mayo del 2023 otro toque, y acá probablemente también hubo alguna intención de caer, pero en este caso ya sí rompió esa zona de masas o esa zona de liquidez, que es lo mismo que una resistencia o un soporte. Las resistencias y los soportes son zonas de mucha liquidez, y las instituciones, el objetivo que ellos tienen, uno de ellos es ir a capturar liquidez, es decir, hacer engaños en esas zonas. Si vemos de pronto en 4 horas acá, miremos que el mercado desde acá empezó con esa manipulación de esta zona que vimos desde el 2020. En esa zona, el mercado probablemente haya hecho nuevamente indicios de querer caer. Entonces, muchas personas acá entrando en ventas. ¿Por qué? Porque es una zona que no ha querido romper desde el 2020. Entonces, ahí me voy a montar en ventas. Y acá el mercado empieza a dar una reacción bajista, pero ¿qué hace? Ahí sí ya quería, ya era hora de entrar a romper esa liquidez. ¿Cómo saber cuándo es hora de que el mercado ya quiere romper con una resistencia o con un soporte? No lo sabemos, porque nosotros no sabemos cuántas personas están inyectando capital, cuánta liquidez hay en esa zona de soporte de resistencia. Como yo no sé eso, yo prefiero esperar a que exista la manipulación, y luego de que exista la manipulación, sí ingreso al mercado. ¿Listo? Eso es lo que siempre va a ocurrir. Entonces miren que no importa, estaba acá con esta, no importa cuánto, acá, estamos acá. Entonces, no importa cuánto tiempo pase, o sea, eso ocurre en cualquier temporalidad, y no importa cuánto tiempo pase, siempre el mercado va a hacer manipulaciones de zonas de soporte o de resistencia. Entonces, miren que eso fue lo mismo que ocurrió acá, veámoslo ya ahora en una temporalidad de 15 minutos. Ya sabemos que esto es una zona de resistencia. Miren que el mercado acá, inclusive en temporalidades más pequeñas, sigue haciendo liquidez, o sea, generando una zona de resistencia. El mercado llega y empieza a dar velas más grandes, velas envolventes. Entonces, muchas personas entrando acá, pero justo el mercado se dispara y se va en contra de lo que las masas están pensando. Eso es una zona, eso se llama manipulación, ir en contra de lo que las masas están pensando. ¿Listo? Eso siempre va a ocurrir. Entonces, ¿cómo entrar al mercado en las zonas de soporte o de resistencia? Siempre luego de una manipulación. Vemos acá ya la manipulación. ¿Qué debe de hacer el mercado para yo tomar mi entrada, en este caso en venta? ¿Por qué en venta? Porque siempre debo de ir a favor de la estructura de mercado. En este caso el mercado venía con una estructura bajista, solo que acá en esta zona hizo su manipulación, es decir, generó resistencia, haciéndole creer a la gente que el mercado iba a seguir cayendo. Luego de eso hace una manipulación para quitarles el dinero a las personas que están entrando acá en ventas, y el movimiento que me tiene que dar es este, un movimiento bajista que rompa la zona de manipulación. Este movimiento, miremos que acá en 1 hora, este movimiento me rompe este bajo de acá. Ese movimiento me indica que el mercado sí quiere caer, eso me da la dirección real del mercado y me confirma la dirección general que vimos, que el mercado viene con una estructura bajista, que es esta de acá. Este movimiento me confirma esa dirección de mercado. Entonces ya lo único que debo de hacer es empezar dentro de toda esta zona a buscar un buen punto de entrada. Desde acá, después de que ocurra este movimiento, ya tú tienes toda esta zona para entrar al mercado en venta, en este caso, ¿listo? En venta. Puedes tomar tu operación desde acá, o puedes decir, bueno, el mercado, esta fue la última compra
fuerte, la última compra de todo el movimiento institucional, acá tú también puedes tomar tu entrada. O puedes decir, ve, acá el mercado me dejó un imbalance, voy a tomar esta última compra antes de que el mercado rompiera. Hay ya varias zonas, dentro de toda esta zona hay varios puntos que tú puedes tomar. Ya lo único que debes de hacer es esperar a que el mercado regrese a esas zonas. Digamos que tú tomaste tu operación acá, si es una buena gestión de riesgo-beneficio para ti, tomar 75 pips de stop loss. El stop loss siempre debe de ir por encima del movimiento institucional o el movimiento de manipulación. Entonces, si esto no va contigo, pues de unas descartas entrar en esta zona. Probablemente puede el mercado caer desde acá y no regresar a esa zona. Sí, eso en ocasiones puede que ocurra. ¿Listo? Puedes tomar también, este también hubiese sido un punto para entrar. O ya la última opción sería esta zona de acá. También es un punto en donde el mercado puede regresar. ¿Hasta dónde nos vamos a ir con esta operación? El mercado siempre va a ir a cumplir con dos objetivos: capturar liquidez, cerrar contratos institucionales. Los imbalances, estos, son movimientos que el mercado en cualquier momento debe de ir a rellenar. Son esas ineficiencias del precio. Veamos que el precio siempre sube, baja y siempre está llenando espacios. Miren que acá hay un espacio, esta vela, acá tiene un espacio que el mercado no ha liquidado todavía. Entonces este puede ser una zona de take profit. Listo. Si digamos que tomaste acá tu operación, nos vamos hasta acá. El mercado en este caso no llega ahí a la zona, no toca tu take profit y se devuelve y le da la entrada, en este caso, a las personas que decidieron tomar su entrada acá arriba. Listo. Y miremos que ya podemos tener, desde esta zona, ya podemos tener varias zonas de take profit. Miremos que en este caso, acá, con estos movimientos, el mercado lo que hizo fue generar más soporte, más liquidez, un toque, dos toques, tres toques. Entonces son zonas en donde el mercado puede venir nuevamente, tener una pequeña reacción, miren que reacciona y ya sabemos qué ocurre después, una manipulación. El mercado corta esa zona, el mercado captura esa zona y se come los stop loss de la mayoría de las personas. Entonces acá puedo tener mi primer take profit o puedo irme acá con mi segundo take profit. Listo. Estas son las zonas que yo voy a tener en cuenta para entrar. Una zona de soporte o de resistencia, en este caso estoy haciendo el ejemplo con una resistencia para entrar en venta, pero siempre después de una manipulación. Veo una zona de resistencia, espero manipulación y espero dirección. Para poder entrar al mercado, lo que debo de hacer es esperar el retroceso a la zona de manipulación. ¿Listo? Eso es clave. Siempre que observes una zona de soporte y de resistencia, espera que haya un movimiento de manipulación y un movimiento de dirección. Y después espera retroceso a la zona de manipulación y dentro de esa zona buscas estratégicamente tu mejor punto de entrada que vaya de acuerdo a tu plan de trading con tu riesgo-beneficio, buscando un 1.2, 1.3, 1.4 o buscando zonas en donde ya sabemos que el mercado siempre va a llegar, que son esas zonas de soporte o de resistencia, o va a ir a cerrar contratos institucionales. Listo, que en los videos anteriores he hablado mucho más a fondo sobre los contratos institucionales. Esa es la forma adecuada, muchachos, de operar soportes y resistencias. Puedo operarlos, pero siempre luego de una manipulación. Miren, por ejemplo, este fue el análisis que acabamos de cerrar en positivo. Fue un análisis que hice en este video que te estoy dejando acá relacionado, donde explicaba por qué decidía tomar esta operación. Acá el mercado me estaba generando una zona de soporte, ¿listo? Una línea de tendencia que me marcaba acá un soporte. Miren que el mercado llega ahí a esa línea y respeta varias veces, pero inmediatamente también acá hace su movimiento de manipulación. Luego de que el movimiento
Luego de que se hace la manipulación de esta zona de soporte, el mercado sube rompiendo esta zona de acá. ¿Listo? Que fue donde empezaron las ventas que se encargaron de generar la manipulación de esta zona. ¿Qué debía de esperar yo? Que el mercado regresara a estas zonas. Cuando bajo de temporalidad, puedo ajustar esta zona, que fue la que tuve en cuenta, zona de soporte. Acá todo esto fue la manipulación desde acá, pero esta vela ya puedo empezar a ajustar toda esa zona que es una zona bien gigante. Entonces acá esta vela en 15 minutos fue la que manipuló. Puedo bajar de temporalidad, en este caso bajo a 5 minutos, me quedo ahí en esa zona para observar que, miren que esa fue la que marqué, esta vela de acá, esta vela de acá fue la que se encargó entonces de sacar toda esta zona de manipular, toda esta zona de soporte que vimos en temporalidades más grandes. Entonces esta fue la vela que se encargó de manipular. Después de que hace el movimiento de manipulación, da un movimiento que da dirección. Entonces miren que acá tengo los movimientos que siempre voy a esperar. Soporte, en este caso, que eso se llama zona de masas, que es donde la mayoría de las personas está entrando. Manipulación, que es este movimiento en contra de lo que la mayoría está pensando o está haciendo. Dirección, que es un movimiento que rompe la manipulación. Ahí ya tengo todos esos movimientos. ¿Qué debo de esperar? Que el mercado vuelva y entre a la zona de manipulación. Tengo toda esta zona para entrar al mercado. Desde acá puedo poner mi punto de entrada, pero yo decidí tomar esto como mi punto de entrada debido a que acá había un imbalance. Ya acá todo estaba cerrado. ¿Sí? No había un poco más imbalance. Este fue un imbalance, es decir, una ineficiencia del precio, y es acá donde el mercado se podía volver a apoyar. ¿Listo? ¿Qué fue lo que decidí? Ahí tomé mi punto de entrada. Este fue mi punto de entrada. Stop loss por debajo, en este caso, del movimiento institucional, y un take profit hasta donde yo decidí irme con este mercado hasta acá. ¿Por qué? Porque había una zona de resistencia, una zona en donde el mercado no había querido romper, y miren que justo ahí el mercado empieza a hacer nuevamente como ese amague de, hey, quiero caer, probablemente siga subiendo o no, probablemente sí, eso depende también de las temporalidades altas. Pero miren que acá, justo en una zona de resistencia, acá el mercado llega, me permite tomar mi take profit, que es ahí donde tomé la decisión de cerrar ya mi análisis, y empieza a hacer otra vez más engaños para que las personas entren acá en ventas. Muchas personas acá entrando en ventas, y acá están teniendo algo de razón, pero probablemente el mercado quiera seguir subiendo porque ese es uno de sus objetivos, capturar dinero de masas. Ese es un objetivo súper fuerte. Listo, acá ya viste entonces cómo analizar los soportes y las resistencias. Deja de entrar en esos soportes y resistencias. Mira que acá también, de pronto, muchas personas que entraron en esta zona de soporte, ¿sí? Donde el mercado estaba respetando esta zona varias veces, acá muchas personas de pronto pudieron tomar su ganancia, tomaron ganancia, pero lo que no saben fue lo que ocurrió luego de que obtuvieron esa ganancia o aseguraron, ¿sí? Entonces, siempre es mejor esperar a que el mercado genere esa manipulación, luego genere esa dirección del mercado que confirme que realmente sí quiere subir, y puedes apoyarte de estas zonas de soporte para tomar tu entrada, sea que decidas entrar acá en una zona de soporte, toda esta zona acá como una zona de, toda esta es la zona de soporte, o dentro de esta zona empieces a buscar puntos en donde el mercado tiene que llegar. Yo hay veces tomo la última venta o la última compra del movimiento institucional, o me apoyo también en estas zonas de imbalance dentro del movimiento institucional para marcar mi entrada. ¿Listo? Y ya lo único que hace falta es esperar a que el mercado regrese a esa zona para tomar ahí tu operación. Ya sabes entonces cuáles son esos movimientos que siempre vas a esperar en una zona de soporte, de resistencia, manipulación, dirección.
No entres en una zona de soporte o de resistencia porque tú no sabes cuándo el mercado va a generar esa manipulación, que ya nos dimos cuenta que no importa en qué temporalidad estemos, con el ejemplo que vimos en el oro, pueden pasar años, pero siempre el mercado va a ir a capturar zonas de soporte o de resistencia. Aplica esto, revísalo, hazle backtesting en tu forma de ver el mercado y en las temporalidades que tú manejes. Eso mismo va a aplicar para temporalidades pequeñas. Quiero que veamos, por ejemplo, esta entrada en la que estoy acá del euro. Veamos qué es lo que está haciendo acá el mercado y en qué me apoyé yo para entrar acá en esta operación. Listo, veamos. El mercado venía con una estructura bajista desde temporalidades grandes. Identifiqué que el mercado venía cayendo con un único objetivo, se lo voy a mostrar acá, venir a cerrar este imbalance. Entonces, para mí, el mercado estaba con una estructura bajista con el objetivo de capturar, con el objetivo de venir a cerrar este imbalance. ¿Qué hice yo entonces para tomar esa entrada en temporalidades más pequeñas? Ya sabía que el mercado estaba con su estructura bajista y empecé a identificar en esta zona de acá, vi liquidez. Eso es lo primero que yo observo. Mi zona de, en este caso, resistencia. El mercado empezó a dar esa zona acá, en esta zona de resistencia, empezó a dar bajos más bajos, muchas personas acá entrando en ventas, pero después de eso ocurre este movimiento de manipulación, que fue el que tuve en cuenta para entrar al mercado. Esto, veamos. Zona y estamos en la temporalidad de 1 minuto. Zona de resistencia. Desde acá empezó el movimiento de manipulación y en este caso yo decidí tomar mi entrada en el movimiento más grande dentro de todo el movimiento institucional. Acá es donde se genera realmente la fuerza de las compras que manipulan esa zona de resistencia. El mercado cae, es decir, me da manipulación, me da dirección, porque rompe bajos anteriores. ¿Qué debo de esperar? A que el mercado regresara a esta zona. Stop loss por encima del movimiento institucional y take profit. En este caso, decidí esperar el take profit acá, en este otro objetivo del mercado. Eso estaría dando aproximadamente un 1.7, pero ya el mercado acá te está dando, veamos acá, ¿cuánto nos está dando? Nos ha dado el mercado, acá el mercado ya nos ha dado un 1.2.5, si tu plan de trading es un 1.2 ya hubiese salido en take profit. Yo sí estoy esperando el mercado un poco más abajo, igual vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Es una operación que ya está asegurada también porque ya rompió bajos anteriores, entonces ya esperar cómo se desarrolla. Listo, espero que hayas aprendido mucho con este video. Ya sabes cuáles son los movimientos que siempre debes de tener en cuenta en una zona de soporte de resistencia: manipulación, dirección, retroceso a zona de manipulación, y es ahí donde tomas tus entradas. No sigas siendo parte de las masas. Espera que las instituciones dejen la huella, que es la manipulación, para que tú puedas tomar tus entradas. Espero que hayas aprendido muchísimo con este video y nos vemos en los próximos. Dios te bendiga. Chao.